Hola, 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 mis chismosos empedernidos, mis detectives del corazón, mis espías del famoseo. Bienvenidísimos un día más con la misma energía desbordante y el cotilleo a flor de piel, a su canal predilecto de noticias del alma y dramas televisivos. Espero que estén irradiando alegría con la taza de café lista y los oídos bien abiertos, porque hoy, oh sí, hoy tenemos un festín. Un banquete de dimes y diretes, una explosión de secretos a voces, una bomba atómica de salseo que promete dejarlos boquiabiertos, desmayados y pidiendo más. Como ya anticipábamos, hoy nos adentraremos en el epicentro del huracán emocional que rodea a una de las parejas más icónicas, más adoradas, más shippeadas como dicen los jóvenes de hoy, y por supuesto, más comentadas del universo del espectáculo turco, los inigualables, los incomparables, los siempre fascinantes Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, no se hagan los sorprendidos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento con la misma ansiedad con la que esperan el estreno de su serie favorita. Y los entiendo perfectamente. Porque la historia de estos dos tortolitos, convertida ahora en un culebrón digno de Netflix, tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, o en este caso, al móvil o la tablet, durante horas. Hoy, mis queridos, vamos a diseccionar hasta el último átomo unos rumores que se están propagando como un incendio forestal en pleno verano, unas declaraciones que, si resultan ser ciertas, podrían arrojar una luz completamente nueva sobre la naturaleza de su relación. O mejor dicho, sobre la naturaleza de la relación que tenían porque, como todos sabemos, la magia se desvaneció hace tiempo y el cuento de hadas se convirtió en una novela de intriga y desamor. Prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a sumergirnos en un pozo de chismes tan profundos y jugosos que necesitarán una escalera para salir. Y no olviden traer sus cucharitas, que la ocasión lo amerita. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas y revelaciones, quiero recordarles algo muy importante en la suscripción. Sí, la suscripción. Si eres un recién llegado a esta comunidad de chismosos profesionales, te doy la más cordial bienvenida. Has encontrado el paraíso. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más suculentos, los rumores más escandalosos y los análisis más exhaustivos de tus celebridades favoritas. Somos como la Wikipedia del cotilleo, pero con más veneno y menos datos aburridos. Así que no te pierdas ni un solo detalle, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, y créeme, no querrás perderte ninguno, y únete a esta gran familia de amantes del salseo. Y a todos los que ya son parte de esta comunidad, a mis fieles seguidores, a mis cómplices del chisme, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el combustible que alimenta esta máquina de cotilleo. Son los mejores. Los adoro. Ahora sí, con la conciencia tranquila y el deber cumplido, vamos a sumergirnos de lleno en el centro del huracán. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de debate, de especulación, de análisis exhaustivo. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosísima Senkalkam, Love is in the air, la química entre ellos era palpable, tangible, casi insultante. Sus personajes, la apasionada Eda y el taciturno Serkan, nos robaron el corazón, nos hicieron suspirar, nos convencieron de que el amor verdadero sí existe. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, se hizo borrosa, hasta que, finalmente, la fantasía se trasladó a la vida real. Anunciaron su relación, nos regalaron momentos dignos de Instagram, viajes románticos a destinos paradisíacos, miradas cómplices que parecían sacadas de una película de Hollywood, declaraciones de amor eterno que nos hacían creer en la magia, todo, absolutamente todo, parecía un cuento de hadas moderno. Era la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba irrefutable de que los sueños sí se hacen realidad. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas, la magia no dura para siempre. El hechizo se rompió, la carroza se convirtió en calabaza y el príncipe y la princesa se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. De repente, sin previo aviso, comenzaron a surgir rumores de crisis, de discusiones acaloradas, de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de incompatibilidad de caracteres, de terceros en discordia, en fin, todo el arsenal de clichés que suelen acompañar a las rupturas amorosas en el mundo del espectáculo. Y finalmente llegó la confirmación, la estocada final, el golpe de gracia: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como una bomba, como un jarro de agua fría, como un meteorito en la Tierra. Los fans, desconsolados, no entendían qué había pasado.
¿Qué había roto el hechizo? ¿Qué había separado a esta pareja que parecía tan perfecta, tan sólida, tan inquebrantable? ¿Acaso el amor verdadero era una simple ilusión? Durante meses ambos guardaron silencio. Se refugiaron en el mutismo, evitaron hablar del tema en público, respondieron con evasivas a las preguntas de los periodistas y se limitaron a decir que se trataba de una decisión personal, que habían tomado caminos diferentes y que a pesar de todo, seguían siendo amigos. Pero claro, en el despiadado mundo del espectáculo, el silencio alimenta las especulaciones, da rienda suelta a la imaginación y convierte los rumores en verdades incuestionables. Y las teorías sobre los motivos de su ruptura no tardaron en aparecer, cada una más descabellada que la anterior. Que si Ande estaba demasiado centrada en su carrera profesional, que si su ambición desmedida la había alejado de Kerem, que si no tenía tiempo para el amor, que si priorizaba los contratos publicitarios y los proyectos televisivos por encima de su relación. Que si Kerem era demasiado celoso, que si su inseguridad enfermiza había asfixiado a Ande, que si no podía soportar el éxito de su novia, que si la controlaba y la manipulaba. Que si había terceras personas involucradas, que si Ande había sido vista con otro hombre, que si Kerem había coqueteado con otra actriz, que si habían existido infidelidades, engaños y traiciones, en fin, un sinfín de posibilidades, cada una más jugosa y escandalosa que la anterior. Y ahora, mis queridos chismosos, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Aquí es donde la trama da un giro inesperado, donde los secretos salen a la luz y donde la verdad, por fin, comienza a vislumbrarse. Hace unos días comenzaron a circular unos rumores sobre una fiesta privada a la que asistió Kerem Bürsin. Al parecer, la fiesta estaba organizada por un amigo en común, un influyente productor de televisión, y había varias personalidades del mundo del espectáculo turco, desde actores y actrices hasta directores y guionistas. Hasta aquí, todo normal. Una fiesta más en la vida de un famoso. Pero según cuentan las fuentes y créanme, mis fuentes son de lo más fiables, Kerem, después de unas cuantas copas de más, se soltó la lengua y empezó a hablar de su relación con Ande. Sí, así como lo oyen. Al parecer, el alcohol hizo su magia, liberó sus inhibiciones y le dio el valor necesario para expresar lo que realmente sentía sobre su exnovia. Y según los testigos, sus declaraciones fueron bastante directas. No vamos a entrar en detalles escabrosos, porque no queremos caer en la difamación ni en la especulación gratuita. No queremos convertirnos en un programa de chismes barato y amarillista. Pero sí podemos decir que Kerem no se guardó nada. Se dice que habló de las presiones que sentían por parte de los fans y de los medios de comunicación, de las expectativas desmesuradas que pesaban sobre sus hombros, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, de la falta de privacidad, del acoso constante de los paparazzi. Al parecer, Kerem sentía que la fama había destruido su relación, que los había convertido en marionetas de los medios y que no habían podido ser ellos mismos. También se dice que habló de las diferencias que tenían en cuanto a sus prioridades y sus objetivos. Al parecer, Kerem sentía que Ande estaba demasiado enfocada en su carrera y que no le dedicaba el tiempo y la atención que él necesitaba. Que no le apoyaba en sus proyectos, que no le escuchaba cuando tenía problemas y que no se preocupaba por sus sentimientos. Al parecer, Kerem se sentía solo e incomprendido. También se dice que habló de la falta de comunicación entre ellos, de la incapacidad de expresar sus sentimientos, de los malentendidos constantes, de las discusiones interminables, de los reproches mutuos. Al parecer, Kerem sentía que no podían hablar el mismo idioma, que no se entendían y que no podían resolver sus problemas. Pero lo más sorprendente de todo es que, según cuentan, Kerem también habló de los celos. Al parecer, él era bastante celoso de la atención que recibía Ande por parte de otros hombres, de sus compañeros de trabajo, de sus admiradores, de sus amigos. Al parecer, Kerem no podía soportar la idea de que Ande pudiera estar interesada en otro hombre y eso generaba muchas discusiones entre ellos. Y aunque esto no está confirmado, algunos aseguran que Kerem llegó a insinuar que Ande no siempre había sido del todo honesta con él. Que había ocultado cosas, que había mentido y que había traicionado su confianza. Claro, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Al fin y al cabo, se trata de rumores que provienen de fuentes anónimas. Y como saben, cuando hay alcohol de por medio, las cosas pueden distorsionarse y exagerarse. Además, es posible que Kerem, en un momento de vulnerabilidad, dijera cosas que no pensaba realmente. O quizás simplemente estaba desahogándose con sus amigos, buscando consuelo y comprensión. Sin embargo, estos rumores han generado un gran revuelo en las redes sociales.
Los fans de Kerem y Ande están divididos. Algunos creen que Kerem tiene derecho a expresar sus sentimientos, que Ande se merece que se sepa la verdad y que es hora de que asuma las consecuencias de sus actos. Otros, en cambio, defienden a Ande a capa y espada, acusan a Kerem de ser un despechado, un resentido, un machista y un manipulador que está tratando de dañar su imagen y arruinar su carrera. Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado realmente entre ellos, es evidente que su relación terminó de una forma dolorosa, traumática y conflictiva. Y que todavía hay muchas heridas abiertas, muchos rencores ocultos y muchos secretos sin revelar. No sabemos si Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha dejado una gran lección, que el amor, por muy intenso, apasionado y verdadero que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Y que a veces las relaciones más perfectas, más sólidas y más envidiadas pueden romperse en 1000 pedazos, dejando tras de sí un reguero de dolor, decepción y amargura. Ahora bien, como siempre les digo, esto es solo una parte de la historia. Falta escuchar la versión de Ande Erçel. Y hasta que ella no hable, hasta que ella no dé su testimonio, no podemos sacar conclusiones definitivas ni emitir juicios de valor. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que ha pasado, tratar de entender las complejidades de las relaciones humanas y aprender de los errores ajenos. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que todo lo que se dice es verdad. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Ande nos ha mantenido enganchados durante mucho tiempo. Y que seguiremos hablando de ellos durante mucho tiempo más. Porque su historia, al fin y al cabo, es un reflejo de la nuestra. En resumen, hoy hemos analizado los rumores sobre las explosivas declaraciones de Kerem Bürsin, aparentemente con unas copas de más, sobre su exnovia Ande Erçel. Hemos visto cómo estos rumores han dividido a los fans y han generado un gran revuelo en las redes sociales. Y hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones humanas y sobre cómo el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem tiene razón al hablar así de Ande? ¿O creen que está siendo injusto con ella? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos algún día? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más chismes, más noticias y más análisis de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y sigan chismeando.